Diario de crianza del marido de la Edad de Piedra. Capítulo 6. Pelea. Mientras Seon-ye hablaba, olfateó el aire, pues al despertar como oso pardo tenía una nariz muy sensible e incluso cuando no estaba en su forma animal. Basado en el olor, podía decir claramente que la persona frente a él era Silly, pero Silly no era así. Seon-ye frunció el ceño mientras miraba a Silly, quien se sorprendió cuando escuchó la pregunta de Seon-ye. Que Seon-ye preguntara esto de repente, se dio cuenta de que sus reacciones habían hecho sospechar a Seon-ye. Él respondió ingenuamente. Dije que después de que estemos juntos en el futuro, te dejaré la mejor carne para comer todos los días. Esta promesa fue algo que Silly recordó. Después de todo, en su vida anterior, tras convertirse en rey bestia, Seon-ye le había mencionado, y Silly siempre había sentido que esta promesa suya era particularmente tonta. Habiendo alcanzado una gran fuerza, ¿a quién le importaría un bocado de carne? Sin embargo, después de decir esa promesa en voz alta una vez más, Silly inevitablemente recordó algunas de las cosas que había sucedido durante este periodo de tiempo. Cuando era joven, de hecho, le había gustado mucho Seon-ye e incluso, dejando de lado sus sentimientos, Seon-ye había sido la mejor opción en ese momento. Su madre, su hermano menor y él habían sido expulsados de otra tribu. Su madre estaba muy débil, y él todavía no había despertado su forma animal. Casi se habían muerto de hambre y también se encontraron con muchos peligros. Una vez, cuando estaba en peligro, finalmente había despertado su forma animal, pero todavía era joven en ese momento. Su forma animal despierta también era la de un cachorro inmaduro, por lo que no había podido cazar en absoluto. Si se hubiera despertado antes, tal vez su familia no hubiera sido expulsada de la tribu por consideración a su forma animal, pero tuvo que despertar un poco demasiado tarde. Para un niño con una forma animal recién despierta, no importa cuán poderosa sea, la forma animal no tenía ningún sentido. De hecho, había tenido aún más hambre porque ahora necesitaba más comida. No fue hasta que robó el pescado de Seon-ye que comenzó a tener una vida relativamente estable. El territorio de la tribu del oso grande había sido elegido por el sacerdote anterior. Estaba cerca del río, rodeado de muchas plantas comestibles, y tenía la relativa seguridad de estar rodeado por montañas. Ya no tenía que preocuparse por ser emboscado en medio de la noche cuando dormía, o terminaban sin poder ver el sol al día siguiente. Sin embargo, su madre y su hermano menor eran como dos montañas pesadas y tenía que encontrar la manera de asegurarse de que pudieran comer bien. Durante esos años, se había sentido especialmente sofocado todo el tiempo mientras se preocupaba por la comida todos los días, y solo Seon-ye podía hacer que se sintiera un poco más relajado. Era el joven Seon-ye quien lo había llevado al río para pescar camarones, y fue Seon-ye quien le enseñó qué era comestible y qué no. También fue Seon-ye quien le había dado comida varias veces cuando casi no pudo aguantar más. En ese momento había estado genuinamente agradecido con Seon-ye y le había gustado. Así que después de que ambos alcanzaron la edad adulta, cuando Seon-ye sugirió que se convirtieran en compañeros, no dudó en absoluto antes de aceptar. Pero más tarde, Silly sintió que realmente había sido demasiado tonto al devolver ese pequeñísimo favor con el resto de su vida, y comenzó a sentir repulsión por la existencia de Seon-ye. Todos sabían que casi se había muerto de hambre cuando era niño, y que fue Seon-ye quien lo había salvado. Que sin Seon-ye no había un él actual. Todos pensaron que solo se había convertido en un poderoso rey bestia debido a Seon-ye. Seon-ye siempre había hecho las cosas bien, y a todos a su alrededor les gustaba Seon-ye, y odiaba esto.
Después de la muerte de Seon-ye, incluso sintió que finalmente había sido liberado. Seon-ye, de hecho, lo había ayudado, pero solo le había dado unos pocos bocados de comida, y Seon-ye también había ayudado a otros. ¿Por qué tenía que estar atado a Seon-ye durante toda su vida solo por esto? Si-lin realmente no quería vivir a la sombra de Seon-ye toda su vida, como lo había hecho en su vida anterior. Habiendo renacido, quería vivir para sí mismo por una vez. El corazón de Seon-ye se tranquilizó cuando escuchó que Si-li repetía su antigua promesa. No sabía cuándo había comenzado a gustarle Si-li, pero sabía que mientras los demás de su misma edad estaban hablando de Wu-yue o Xion-bai, o discutiendo sobre la mujer más hermosa de la tribu Lanjin, él solo pensaba en Si-li. A todas las mujeres de la tribu les gustaban los hombres fuertes o atractivos, y algunos hombres que no podían encontrar mujeres que estuvieran dispuestas a estar con ellos elegirían estar con otros hombres. Él sabía que existía tal cosa, pero nunca pensó que haría algo así también hasta los 15 años. Después de todo, era muy fuerte y sabía que definitivamente habría muchas mujeres que querían estar con él. Era solo que desde que era joven nunca había querido un harén de mujeres. Solo quería tener una pareja y luego concentrarse en criar bien a sus hijos. Por supuesto, todos esos eran asuntos del pasado. Después, cuando tenía 15 años, descubrió que le gustaban los hombres. Le gustaba Si-li. Y a Si-li también le debería gustar. Siempre estaban juntos. Al final del año anterior, le había preguntado a Si-li si estaba dispuesto a estar con él, y Si-li no había dudado en absoluto antes de aceptar. El extraño comportamiento de Si-li estos últimos 2 días podría deberse a que se había encontrado con algo. A Yang-jin, su madre, y Yang-su siempre les gustaba decir cosas malas sobre él. Si-li, ¿estás pensando en algo?, preguntó Seon-ye. Si-li miró a Seon-ye y luego sacudió la cabeza con irritación y dijo: «No. Aquí tienes la mitad de la carne del Celidosaurios. Deberías comer mejor estos días. En medio mes nos convertiremos en compañeros», dijo Seon-ye. Ahora estaba hablando de la ceremonia de apareamiento. Estaba bastante emocionado y ansioso por hacerlo. La ceremonia de emparejamiento requería que tomaran sus formas de animales. Había decidido comer más para que su pelaje fuera suave y brillante cuando llegara el momento. Por supuesto, fue lo mismo para Si-li, ya que él era muy particular sobre su pelaje. Seon-ye también esperaba que Si-li se pusiera hermoso para la ceremonia. Si-li recobró el sentido abruptamente. De repente se dio cuenta de que no dentro de muchos días se convertirían en compañeros. Esto no podía suceder pase lo que pase. Si-li ni siquiera pensó en sus palabras antes de que salieran de su boca. «Todavía somos jóvenes. ¿No podemos tener tanta prisa?» El corazón de Seon-ye, que acababa de calmarse, se agitó una vez más. «¿Qué quieres decir?» Si-li le tenía un poco de miedo a Seon-ye, pero definitivamente no le tenía miedo al Seon-ye frente a él. «Seon-ye, ¿estás seguro de que quieres pasar toda la vida conmigo? Todavía tenemos décadas de vida delante. Tú...» «Estoy seguro», intervino Seon-ye. Había salido temprano esta mañana y desafiado el viento y la lluvia para ir a cazar, y no había sentido frío entonces, pero ahora, de repente sintió que el viento se mezcló con la llovizna y sopló contra su cuerpo. Estaba realmente frío. «Pero yo no estoy seguro, Seon-ye. Lo he pensado detenidamente. Yo quiero tener niños», dijo Si-li. Seon-ye ahora entendía por qué Si-li había estado tan extraño estos últimos 2 días. Si-li lamentaba su decisión. Aunque él había sido el que propuso matrimonio, convertirse en pareja era algo que Si-li había acordado consigo mismo.
Ahora solo quedaba unos pocos días y Silly en realidad estaba incumpliendo su palabra. Toda la tribu sabía que iban a convertirse en compañeros. La expresión de Xian-ye era fría cuando preguntó: ¿Quieres retractarte de tus palabras y no convertirte en mi compañera? Silly asintió. Luego vio un gran trozo de carne ensangrentada venir volando hacia él. Xion-ye arrojó la carne de celidosaurios que había estado sosteniendo en su mano directamente hacia Silly. Luego la siguió corriendo y golpeó a Silly, quien acababa de evitar ser golpeado por la carne en la cara. Silly rugió e inmediatamente se convirtió en un león, y Xion-ye no dudó cuando siguió su ejemplo y comenzó a luchar contra Silly. Desde la perspectiva de la gente de la tribu, el poder de lucha de Silly y Xion-ye eran similar, y este fue realmente el caso. Xion-ye era grande y fuerte, con una forma animal 2 veces más pesada que la de Silly, pero no era tan ágil como Silly. Aunque sus garras medían 10 centímetros de largo, tampoco eran tan afiladas como las de Silly, porque no podía retraerse. Cuando cazaban, él no tenía mucha ventaja, pero ahora los dos estaban casi pegados y la plataforma frente a la entrada de la cueva era muy estrecha. Tras convertirse en un rey bestia, Silly ya no necesitaba perfeccionar sus habilidades de lucha. Podía usar su fuerza para aplastar a todos los dinosaurios cercanos y a la abrumadora mayoría de los hombres bestia, por lo que no había cazado por sí mismo en décadas. Pero fue diferente para Xion-ye. A su edad pasaba todo el día aprendiendo a cazar y aprovechando al máximo su fuerza durante una pelea. Ya había preparado una serie de movimientos. El oso pardo, que se había vuelto mucho más delgado después del invierno, inmovilizó al león debajo de él. Sus garras estaban por todas partes, y varias heridas ensangrentadas laceraron los hombros y la espalda del león. Una parte del pelaje corto del león había sido arrancado, y cuando el león giró la cabeza para morder al oso pardo, terminó recibiendo una bofetada en la cabeza. El león luchó violentamente, pero no pudo escapar. Solo podía gemir y gritar, hasta que Xion-ye golpeó a Silly un par de veces y luego lo dejó ir. Sabía que Silly no era débil. Probablemente se había resistido en este momento porque sabía que estaba equivocado y se sentía culpable. Xion-ye se puso de pie y estaba a punto de cambiar de nuevo a su forma humana, pero una vez más se sintió como si lo hubieran forzado a una posición verdaderamente horrible y vergonzosa. El oso pardo, de casi 3 metros de altura, pateó al león. Luego recogió la carne de celidosaurios y se volvió para irse. Después de dar unos pasos, se volvió de nuevo para recoger el trozo de piel que llevaba antes para cambiar de forma. Habían provocado un gran revuelo, lo que provocó que muchas personas de la tribu miraran en su dirección. Todos y cada uno de ellos tenían rostros llenos de confusión. Al encontrarse con las miradas de estas personas, Xion-ye se sintió un poco humillado y se fue rápidamente. Silly se sintió aún más humillado. No esperaba que fuera completamente incapaz de resistir el ataque de Xion-ye. No es que no pudiera resistirse, simplemente había subestimado a su oponente. Además, no podía decidirse a luchar salvajemente con Xion-ye. Después de que comenzó a cultivarse correctamente y se hizo un poco más fuerte, Xion-ye tendría que renunciar a todos los pensamientos de golpearlo. Silly estaba demasiado avergonzado para tomar forma humana, y se dio la vuelta y volvió a encontrarse con su forma animal. Quería marcharse con dignidad, pero las heridas en su cuerpo paralizaron sus esfuerzos. Al final, solo pudo volver a su cueva cojeando de manera desigual, sin siquiera recoger las ropas que había dejado en el suelo. Al final, fue Jiangsu quien salió de quién sabe dónde
y quien saltó recogió las pieles de Silly y las trajo de regreso a la cueva. El sonido de un león rugiendo salió de la cueva, y Jiangsu pronto se apresuró a salir de la cueva. Parecía lamentable cuando cerró la puerta de la cueva y se fue abatido. No había dado muchos pasos cuando notó una cueva con la puerta abierta. Suo-hee estaba sentado perezosamente en la entrada, mirando el lugar donde su hermano mayor acababa de luchar con Sion-ye. Jiangsu perdió los estribos, agarró una piedra cercana y se la arrojó a Suo-hee. No se atrevía a provocar a nadie en la tribu, pero no le tenía miedo a Suo-hee en absoluto. Suo-hee giró su cuerpo hacia un lado y esquivó la piedra. Luego enganchó la puerta de su cueva con un pie y la cerró, dejando a Jiangsu afuera. Jiangsu escupió en la puerta de la cueva de Suo-hee y luego corrió hacia el valle. Como resultado, solo había dado unos pocos pasos, cuando tropezó con una raíz de árbol que salió de la nada, cayendo vigorosamente.